nos pasamos persiguiendo la zanahoria. La zanahoria de cuando gane 5.000 euros al mes seré feliz, o cuando tenga una casa, cuando tenga un hijo, o cuando tenga una pareja con un ideal que tenemos, ¿no? Querer entrar a hacer este trabajo primero requiere voluntad, requiere compromiso, requiere también responsabilidad de hacerte cargo y requiere también madurez. Y la madurez te la da la experiencia. Los hechos son decisiones objetivas que te brinda la realidad, la parte externa o como lo quieras llamar. Y lo que tú haces con ellos es saber si realmente te estás autovalorando o no. Cuando esto está bien integrado en ti, ya no te quedas donde no te dan lo que te mereces. ¿Vale? Pero si lo haces desde la herida, es desde otro lugar, estando la responsabilidad fuera. ¿Cómo sé yo cuando me estoy vinculando desde un sitio o desde otro? Porque luego es muy traicionero. Si tú sigues quedando con esta persona con la que tú no te sientes valorada, con la que tú no te sientes que haya una reciprocidad, que haya un equilibrio entre el dar y el recibir, tú estás enviando esa información al universo de que eso es lo que yo me merezco. ¿Cuáles son las banderas rojas, ¿no?, a la hora de saber si estoy eligiendo bien o si estoy eligiendo mal? Es un poco ese tipo de vínculo que te genera mucha dopamina, pero claro, también te genera como esa dependencia y también te genera luego ese vacío. Vivimos en una época en la que parece que todos buscan amor, pero muy pocos se atreven a mirarse dentro. Nos enamoramos de la química, de la intensidad, pero no del amor real. Y claro, cuando el fuego se apaga, nos queda el vacío. Entonces, ¿desde dónde nos vinculamos realmente? ¿Desde el amor o desde la carencia? ¿Desde el amor o desde las heridas? Hoy vamos a hablar de estas heridas invisibles que nos llevan a repetir patrones y a elegir lo que nos duele y, sobre todo, vamos a ver el camino para poder transformar nuestras relaciones en un espejo de conciencia, porque al final, amar no es encadenar, amar es poder liberarse a través del espejo del otro. Hoy tenemos a Sandra de Yoga by the Sea, especialista en trabajo somático a través del yoga, del masaje, de la terapia y del acompañamiento, y sobre todo de encuentros conscientes. Y hoy nos invita a descubrir una nueva manera de relacionarnos. Así que, bienvenida, Sandra. Gracias, Sergio, gracias por invitarme hoy a tu casita. Un placer estar aquí, felicidades por tu proyecto y un honor poder estar aquí hoy. Muy bien, pues venga, vamos a empezar fuerte. Bueno, tú tienes experiencia con todo esto del tema de alquimia vincular, ¿no? Este proyecto tan bonito que estás lanzando y en el que ya llevas tiempo trabajando. ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras tú a nivel personal y con las personas con las que te toca acompañar a la hora de relacionarse en pareja? Bueno, yo creo que el primer obstáculo, ¿no?, que encontramos es que gran parte de las veces nos estamos vinculando desde la herida y es muy inconsciente. O sea, muchas veces no nos damos ni cuenta, es muy inconsciente. Pero cuando es la herida la que gobierna nuestros vínculos, ahí es donde se genera pues estas relaciones de codependencia o donde realmente el amor nos lleva a espacios incómodos. Cuando hablas de la herida, ¿a qué te refieres? Porque probablemente haya mucha gente que nos esté escuchando, Mm. ¿no? Y yo, por ejemplo, pues me vienen ejemplos, ¿no? Bueno, claro, yo creo que las cosas tienen que ser de una determinada manera y cuando mi pareja o la persona que tengo delante no actúa como yo quiero que actúe y a mí me duele, normalmente lo que he aprendido en mis primeras relaciones sobre todo es a echarle la culpa al otro de lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo sé que es mi herida y quién es el culpable aquí? Vale, bueno, no hay culpables, pero para entender un poquito la herida es importante entender que, por ejemplo, de los 0 hasta los 2 años, en función de cómo tú hayas vivido el vínculo con tus padres, eso va a marcar todos tus próximos vínculos durante toda tu vida, ¿vale? Es lo que se llama el trauma del desarrollo. Entonces, en función de cómo ha sido ese vínculo, se va a generar una memoria emocional en tu cuerpo, sobre todo de emociones que en ese momento tú no has tenido las herramientas para digerir, es lo que llamamos trauma, que es
no es una palabra que hay gente que cree que el trauma es algo como muy dramático, no, trauma tenemos todos, es memoria emocional, emociones que no nos hemos dado, no hemos tenido las herramientas para sentir en su momento. Eso se queda en tu cuerpo y es un campo atractor. Va a atraer a personas que te van a hacer mover ese tipo de emociones. Además, en función de cómo yo haya vivido ese vínculo con mis padres, voy a generar también las creencias del amor. ¿Vale? Son creencias muy inconscientes y también me voy a generar un autoconcepto, cómo yo me veo en el vínculo. Y claro, esto sucede en una edad tan temprana que no hay una memoria de la mente, sino que es una memoria corporal, por eso es tan inconsciente. Y la manera de que eso se vaya desvelando es a través de los vínculos. Los vínculos van a hacer que eso aflore a la luz. Entonces, son una súper oportunidad para evolucionar, para poder trascender esta herida. Entonces entiendo que el trauma es inherente a cualquier ser humano. Sí, en el fondo, porque no es tanto los hechos, ¿no? Tú me dirás, pero a mí mi papá y mi mamá no me han abandonado ni me han maltratado. Es como el niño lo vive, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, mi papá y mi mamá no me han abandonado nunca, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que en esa época ellos tenían que trabajar mucho. Entonces, cuando yo más les necesitaba emocionalmente, ellos se iban. Entonces, para mí el amor significaba que venía y se iba, pero no se quedaban. Entonces, claro, yo identifiqué eso y claro, cuando eres niño te lo tomas todo personal. Por lo tanto, piensas que eso es porque tú no eres suficiente o porque no mereces amor y eso se queda en tu memoria, se queda en esa creencia inconsciente. Y lo que sucede es que cuando vamos creciendo nos vamos generando todos un personaje, que es un disfraz que nos vamos poniendo todos, perfectamente diseñado para que los otros de fuera no vean esa creencia inconsciente y para protegerme de esas emociones que yo no quiero sentir. Dices que nosotros aprendemos a amar, ¿no? Normalmente A vincularnos, a a vincularnos, relacionarnos. ¿vale? A relacionarnos. Mm. ¿Cómo diferenciarías aprender a vincularnos con aprender a amar? Bueno, amar es algo muy profundo que yo creo que lo vamos, bueno, cuando somos pequeños vivimos en este estado de esencia, ¿no? De pequeños, pero vamos confundiendo luego el amor real, que es ese amor desinteresado, ese amor expansivo, lo vamos confundiendo con el amor romántico y lo vamos confundiendo con el amor desde la herida, que es ahí cuando decías tú, bueno, que te pasaba estos conflictos con tu pareja, ¿no? A veces pues no hay responsabilidad afectiva o a lo mejor no hay, bueno, nos vinculamos desde un lugar donde no estamos realmente en el amor real, estamos más en el amor desde la herida. Vale, pero, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero cara a la audiencia, en algún momento nuestros padres nos enseñan cómo nos vincularnos y una manera de lo que es el amor. Llamámosle amor romántico, amor de pareja, amor con nuestros padres, amor de amistad. Y luego, poco a poco, conforme vamos evolucionando, lo comparamos con lo que es el amor real, que es el amor que no tiene nada que ver con lo que necesito de ti, etc. etc. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el amor que has aprendido o la manera de vincularte que has aprendido y cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo te has ido dando cuenta de lo que es el amor aprendido versus el amor real, ¿no? En esto que tú dices, ¿no? Que ibas yendo y viniendo, porque habrá muchas personas que se sentirán muy identificadas con esto que tú estás diciendo. Vale. Bueno, es todo un proceso, ¿sí? Vale, empezamos por ahí. Pues lo primero es hacer esta liberación emocional. O sea, como yo te digo, en mi caso yo viví mucho esto de que mis padres no se quedaban y eso en el fondo a mí me hacía sentirme no elegida o no vista o no valorada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que fui atrayendo muchísimas parejas que me hacían sentir eso. Y la primera reacción mía era la huida, o me iba de esa pareja o tapaba eso con algo externo, hasta que empecé a hacer este trabajo de crecimiento personal y entonces cada vez que me pasaba esto en un vínculo, decidía sentirlo. Entonces cada vez que una pareja me activaba esta sensación de no ser vista, no ser elegida o no ser valorada, en casa
me iba y me dejaba que eso me atravesara, pero de verdad sentir la emoción. Y eso está en la memoria del cuerpo. Entonces, lo importante es dejarte sentir eso que tanto miedo te da sentir, identificar la sensación en el cuerpo, y eso lo que va a hacer es que se vaya liberando esa energía, porque todas las emociones son energía estancada. Y cuando nos damos el permiso de sentirla, eso se va liberando. Y eso va a hacer un cambio, porque ya vas a dejar de atraer tanto ese tipo de situación porque te has dado el permiso de sentirlo, que era la misión de esa emoción. Luego está darte cuenta de la creencia que hay. Por ejemplo, creer que los hombres, no confiar en los hombres, eso también me lo he encontrado muchas veces conmigo. Claro, yo vengo de una mamá, de una abuela, de una bisabuela que no tuvieron muy buena experiencia con el hombre. Entonces, inconscientemente, bueno, yo puede ser que traiga mucha información de esa en mí, ya simplemente por ser de mi linaje, pero también a mí de chiquitita se me hablaba ciertas cosas del hombre, ¿no? Mi abuela me decía, los hombres todos colgados de un árbol. Entonces, tú imagínate criarte así, pues claro, de una forma inconsciente tienes esa desconfianza en el hombre, ¿no? Entonces, eso trabajártelo, darte cuenta de esa creencia y hacer un proceso de desprogramarte de todo eso que te han contado. También la creencia de que el amor siempre se va, que el amor no se queda, que el amor duele, todo eso. Y luego mis creencias de mí, ¿no? De yo sentirme chiquitita, a lo mejor en el vínculo, de sentirme que no merezco, no ser suficiente, siempre querer, en este personaje que yo me creé un personaje como muy seductora. Pero ¿qué había debajo de esa seducción? Esa necesidad de que se te valore, de que se te vea. Y hasta que yo no empecé a poner conciencia a eso y empecé a desprogramar esa creencia y también a quitarme el disfraz, ir quitándole peso a ese disfraz, ¿no? No identificarte también con ese personaje. Hasta que yo no empecé a hacer eso y, lo más importante, empecé a hacer un trabajo interno, de empezar yo a sentir ese estado que yo tanto anhelaba con un vínculo, hasta que tú no lo sientes de por sí en ti, eso es imposible que se refleje fuera. Entonces, cada vez que te pillas en la búsqueda externa, ¿no? En la búsqueda de una pareja, en la búsqueda de que esta persona me elija, ahí hay que pillarse y volver. Y volver. El único que te puedes elegir eres tú, el único que te puede dar eso que anhelas eres tú. Empezar a poner también mucha responsabilidad de hacerte cargo tú de tus carencias emocionales. O sea, dejar de querer que el hombre me elija buscando a papá, ¿no? Por ejemplo, empezar a ser tú quien empiezas a darte tu cuenta de tu propio valor, a hacer todo ese trabajo, que esto no se entiende tanto con la mente, es muy somático, es muy de sentir tú ese estado de plenitud. Y ahí cambia todo, ahí ya primero empiezas a atraer otro tipo de personas a tu vida. Después tienes mucha más claridad para elegir, para no quedarte donde no es, para poner límites. Hay menos apego porque ya has entendido ese estado en ti, y cuando has entendido ese estado en ti no hay tanta búsqueda externa, ¿sí? Es todo ese camino, liberación emocional, desprogramación, conexión interna, claridad, y esto a lo mejor no se hace en un día. Yo siento mucho que me lo ha dado la madurez, los años, y caer muchas veces en lo mismo. Y ahí llega un punto en el que estás tan cansado de que se te repita lo mismo, que hay un compromiso interno de hacerte cargo de eso, de tomar responsabilidad de lo que es mío, y ahí pues esa madurez que te permite luego elegir desde otro lugar, es elegir desde la presencia. Has dicho muchas cosas, ahora Sí, volveremos. Es que vaya pregunta. Vale. Pero lo que me centraría ahora es, toda la vida nos pasamos persiguiendo la zanahoria. La zanahoria de cuando gane 5.000 euros al mes seré feliz, o cuando tenga una casa, cuando tenga un hijo, o cuando tenga una pareja con un ideal que tenemos, ¿no? En tu caso, ¿vale? Porque claro, es algo muy fuerte. Toda la vida nos pasamos persiguiendo eso, que no deja de ser una ilusión. En tu caso, ¿qué era eso tan fuerte que anhelabas, ¿no? Y
¿Cómo has hecho ese proceso para darte cuenta qué es lo que anhelabas y después poder vivirlo dentro? Porque como tú muy bien has dicho, es algo somático. Mm. Bueno, yo me pillé muchas veces buscando a mi papá, buscando a un hombre que se quedara, que me viera, que me valorara, que me eligiera, ¿no? Porque la niña, mi niña, interpretó que mi papá, pues eso, no la veía. No había esa complicidad. ¿Y qué es para ti, por ejemplo, ser valorada y ser vista? Pues es un estado, ¿no?, en el que te sientes que esa persona está, en el que hay una presencia, en el que estás viendo que la persona está conectando contigo de una forma profunda, no te está viendo solamente por el físico, solamente porque busque la sexualidad, ¿no?, sino porque está viendo lo que hay en la persona, está viendo esa profundidad. Me encanta esta conversación porque tu herida y la mía es la misma, ¿vale? El ser visto, el ser valorado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, hay una parte de reconocimiento que, como tú muy bien dices, tiene que ver con lo que uno siente, pero también tiene que ver con las acciones que hace el otro, ¿no? Entonces, en tu caso o en el mío, que también me puedes preguntar, ¿qué es lo que necesita una persona, que en este caso tiene esta herida de falta de reconocimiento, para darse cuenta si lo que está pidiendo es algo externo o a través de cómo yo me siento ya le estoy dejando ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo ahí? Claro, cuando es desde la herida, cuando era desde la herida al Ahí es a donde voy. principio, cuando era desde la herida, pues por ejemplo a mí me hacía mucha ilusión, que yo no entendía por qué, ¿no? Pero era, por ejemplo, yo bailaba, actuaba a veces, pues para mí era muy importante que la persona con la que me estaba vinculando viniera a verme. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña también bailaba y mi papá no venía a verme nunca, ¿no? Entonces me di cuenta de que eran cosas que le daba mucha más importancia de la que tenía, ¿no? Y mi vínculo me decía, pero que no he podido ir, no es tan grave, pero para mí era súper grave. O, por ejemplo, que te dé tiempo de calidad y que te priorice a la hora de hacer planes. Cuando tu papá siempre estaba trabajando y no tenía tiempo ni para vacaciones contigo, pues para mí eso era súper importante en el vínculo. Pero eso mucho desde la herida, ¿no? Cuando todavía no había este trabajo de aprender yo a hacerme cargo. Al final, con este proceso de desarrollo personal, bueno, desarrollo personal no me gusta más decirlo autoconocimiento o recordar quién somos, ¿vale? Porque no hay que desarrollar nada de la personalidad. Pero ahí te empiezas a dar cuenta de que aquí el papá y la mamá ahora eres tú y te tienes que convertir tú en la persona que a tu niño le hubiera gustado tener a su lado. Y por ahí va el trabajo, por ahí va. O sea, volverte esa persona. Y cuando esas cualidades están en ti integradas, lo más normal es que luego las espejes en el otro, porque todo el rato estamos recibiendo un espejo, ¿no? Entonces, más que preocuparme en cambiar al otro, lo que tengo que comprometerme es en yo comprometerme con esa cualidad. ¿Y cómo gestionaste, por ejemplo, la primera vez o la segunda o la tercera y yo lo mismo, quiero decir, yo, por ejemplo, he dado muchas conferencias y a una le dije a mi padre y papá, te paso el enlace, me gustaría que estuvieses. Me dijo, Mm. que a mí no me gustan estas cosas. Y en ese momento a mí me tocó, ¿no? Mm. Luego, como dices, ¿no?, pues aquí hay una parte de abrazar al niño, de ser tu padre en ese momento, lo que esperas del otro. ¿Qué hiciste tú la primera vez que te pasó esto? ¿Cómo has hecho este proceso de transformación, ¿no? De tengo la herida, te exijo que vengas a verme, a decir, bueno, ya no necesito que vengas a verme porque me puedo dar yo este reconocimiento. Mm. Bueno, primero actúas mucho desde la reacción, ¿no? Desde los patrones automáticos, que ahí también está el proceso, en pillarte cuando estás actuando de esa manera y buscar ser más creativo, cómo lo haría diferente, ¿no? Entonces, para mí el proceso fue dejar de culpar nada fuera, tomar toda la responsabilidad y empezar yo a hacerme más cargo, ¿no?, de esa carencia. Pero también teniendo mucha claridad, ¿no? Porque si ya no desde la herida, también si una persona para la que tú sientes que hay una conexión bonita, si para ti algo es importante, también ese acto de no venir también te muestra muchas cosas del vínculo, ¿vale? Pero en vez de reaccionar, como me pasaba antes, ahora simplemente te basas en los actos
y ahí vas tomando decisiones, ¿no? Porque a veces también lo que nos pasa mucho en los vínculos es que proyectamos todo el rato y no vemos a la otra persona. Y una de las cosas que yo he aprendido es basarme en actos todo el tiempo, basarme en actos todo el tiempo. Y a veces la persona de la que menos te esperas, con los actos, te sorprende y te demuestra que, uy, a lo mejor pues sí me apetece conocer a esta persona. Y al revés, la persona que te encantaba, que a través de los actos, sin proyectar, sin esperar, sin poner expectativas, pero a través de esos actos te das cuenta de que aquí no hay un interés real, ¿sabes? Entonces ahí decides desde la claridad, ya no quiero poner más energía aquí. Pero ya no lo estás haciendo desde la reacción, lo estás haciendo desde la presencia y desde también mantenerte mucho en la identidad de saber tu valor y de saberte lo que mereces. Cuando esto está bien integrado en ti, ya no te quedas donde no te dan lo que te mereces, ¿vale? Pero si lo haces desde la herida, es desde otro lugar, es dando la responsabilidad fuera. En este caso no, en este caso es saber lo que yo valgo, saber lo que yo me merezco y basarme en actos. Completamente de acuerdo. Al final, los hechos son decisiones objetivas que te brinda la realidad, la parte externa o como lo quieras llamar. Y lo que tú haces con ellos es saber si realmente te estás autovalorando o no. Antes y una cosa que me gustaría decir, cada decisión tiene una consecuencia, ¿vale? Porque esto yo hace poco ha sido como una certeza ya clara, ¿no? Por ejemplo, si tú sigues quedando con esta persona con la que tú no te sientes valorada, con la que tú no te sientes que haya una reciprocidad, que haya un equilibrio entre el dar y el recibir, tú estás enviando esa información al universo de que esto es lo que yo me merezco, ¿vale? Y claro, cuesta a veces soltar ese tipo de vínculo porque la cabra tira al monte, ¿no? Como decimos aquí, y hay mucha atracción, y hablo en mi caso también, por ese tipo de hombre, hay mucha atracción. Pero entonces este acto de madurez y de responsabilidad y de compromiso con lo que de verdad quiero, cuando das un pasito hacia la otra dirección y le pones un límite a esta persona y le dices, ya por ahí ya no más, ¿sabes? Y empiezas a dar un pasito hacia la otra dirección de lo que sí que quieres, sintiéndote merecedora, la vida te empieza a enviar otro tipo de cosas, otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Yo me he visto ahí pendulando mucho, volviendo a caer en el hombre no disponible, volviendo a ir por ahí, la vida me trae más de eso, más de la no disponibilidad. En cuanto yo pongo límite, corto, me comprometo y doy un paso para lo que sí que quiero, que es la disponibilidad, que lo primero es sentirla en mí, empiezan a aparecer hombres disponibles, ¿sabes? Es todo el rato, o sea, cada acto que haces tiene una consecuencia y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces pensamos, bueno, no pasa nada, pues vuelvo a quedar con él, pues no sé cuánto. Que sepas que eso tiene consecuencias. Antes has hablado del amor romántico frente al amor real y me gustaría pararme aquí un poquito porque en mi caso, sí, yo durante casi todos los años de mi vida, te diría, o sea que lo he descubierto hace poco, había entendido que el amor romántico o las relaciones se vivían desde la intensidad, ¿no? Porque esto que acabas de comentar tú ahora de que la cabra siempre tira al monte y durante toda tu vida te han atraído un tipo de hombres, un tipo de comportamientos, a mí exactamente igual con las mujeres. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando empiezas a tener una relación consciente, por ponerle una etiqueta, ¿vale? Para encuadrarnos un poco, empiezas a atraer otro tipo de personas y ya pasas de un amor donde ya no hay estos sube y bajas, del ahora sí, ahora no, ¿no? Tiene que ser como todo más pasional, a un amor más estable, donde se valoran otras cosas. Entonces, claro, como hemos estado toda la vida viviendo en este sube y baja, a mí la cabeza incluso me llega a decir, ¿pero esto es amor o qué es? Porque es como un concepto completamente nuevo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cómo se hace esta transición? ¿Cómo lo has vivido? No sé, arróganos un poco de luz. Sí, no, es que yo me veo súper reflejada también en ti en esto, ¿no? Y es un poco, viene muy al acorde con lo que te decía de cuando tiras por esa dirección o por esta, ¿vale? Esa dirección, la que decía de que a mí me atrae tanto, ese era el fuego que siempre acababa ardiendo. ¿Sí? Es un poco ese tipo de vínculo que te genera mucha dopamina, pero claro, también te genera como esa dependencia y también te genera luego ese vacío. Entonces, cuando te digo que empiezas a dar pasos hacia el otro lado,
en mi caso, hombres más disponibles, hombres con más madurez. Primero para mí eso era súper aburrido. Yo decía, pero no sé, es que ese fuego que yo siento con el otro tipo de hombre no tiene nada que ver, pero claro, es lo que pasa, ¿no? Al final hay que elegir y priorizar qué quieres en este momento de tu vida, ¿no? Yo mucho tiempo elegí el fuego, el fuego, el fuego. Me quemé muchísimas veces, ¿no? Y llega un momento en tu vida en el que empiezas a priorizar la tranquilidad, la paz, otro tipo de vínculo que posiblemente es mucho más lento, se va construyendo, pero el estado en el que te deja no tiene nada que ver con el vacío con el que te quedas después de esa dopamina de subidón que te dan esos encuentros, ¿vale? Entonces, a mí yo me fijo mucho en el sistema nervioso, que trabajamos mucho en la somática con el sistema nervioso, y al final se trata de darte cuenta que te ayuda a tener tu sistema nervioso en calma, que te ayuda a estar a ti en paz, a ti en tu centro, porque lo otro te mantiene en el estado de alerta, en el estado de supervivencia, ¿no? Entonces es mucho por ahí. Y obviamente por ese camino más lento, que te genera más paz, también se puede generar fuego, pero no es ese fuego con el que ardes, ¿sí? Eso es otro tipo de camino y esos son los vínculos que para mi opinión creo que son los que se puede construir, los que tienen más duración, ¿no? Porque lo otro son picos, que igual que suben, bajan, ¿no? Entonces es el camino llano que para los que venimos de esta montaña rusa puede ser como, es un camino nuevo, ¿no? Has hablado del vacío Mm. y me gustaría que juntos podríamos intentar ver, ¿no? O acercarnos un poquito quizás a la verdad sobre lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Porque, claro, aquí la pregunta del millón es, ¿huimos del vacío o lo que realmente tenemos que aprender es a convivir con el vacío? Porque antes has comentado una cosa muy interesante y es que uno de los grandes cambios en tu proceso de transformación es ver cuál es la emoción que viene, quedarme y transitarla. Porque ¿qué pasa? Cuando huimos del vacío, ¿qué hacemos? Bebemos alcohol. Volvemos a caer en la relación que hemos caído siempre a ver si ese fuego nos da un poco de punch y luego nos vuelve a quemar. O tenemos apps de citas, porque hoy en día tenemos tantas salidas a la hora de huir el vacío, desde ver el Instagram hasta llamar a un amigo, hasta lo que sea, da igual, hay un montón de ítems. ¿Cómo podemos aprender a convivir con ese vacío y a darnos cuenta de que gracias a esta decisión trascendental que es aprender a convivir con este vacío, podemos cambiar nuestra manera en la que nos vinculamos? Vale, aquí me vienen dos cosas, ¿no? Por un lado, es ese vacío que a veces sentimos en los vínculos, cuando dices tú, ¿no? Con todas estas apps, con todo, con el Instagram, es un vacío que viene más a veces de vínculos superficiales, ¿vale? De cuando nos estamos vinculando desde las corazas. Ahí no hay profundidad y ahí suele haber como mucha sensación de vacío en ese tipo de vínculo. ¿Vale? Pero luego hay otro tipo de vínculo donde empezamos a romper esa coraza y empezamos a vincularnos desde la vulnerabilidad, donde son vínculos más nutritivos que no te dejan con ese estado, sensación de vacío. Eso es por un lado. Pero por el otro lado está ese vacío que todos en algún momento vamos a estar sintiendo, ¿no? Y como te he dicho yo antes, para mí, mi proceso de transformación ha sido quedarme ahí a mirarlo. Gran parte de las veces ese vacío es el niño que te está reclamando su atención, ¿no? Es el niño que busca a papá y a mamá. Y eso va a aparecer en muchas ocasiones, incluso en un vínculo consciente, se va a activar el niño, se va a activar. Entonces es esa capacidad de dejar de querer callar al niño, de dejar de huir, y quedarme a sostener el niño, pero no porque quiera que se calle o que deje de molestar, sino porque estoy aquí para sostenerle con todo. Entonces esa parte también es muy importante, esa parte me la he trabajado mucho, que para mí es la parte masculina interna, capacidad de sostener. Porque si eso no se lo trabaja la mujer, está todo el rato buscando que el hombre sea quien le sostiene, ¿no? Bueno, yo hablo en mi caso, supongo que con el hombre pasa Claro, sí, exactamente sí, lo lo mismo, mismo. ¿no?
pero esa capacidad de sostenerte, que yo la asocio mucho con la energía masculina, es esa capacidad de quedarme ahí transitando lo que me incomoda y hacerme cargo de eso y mirarlo, respirarlo, sentirlo. Eso sí, eso es el camino. Para mí no hay otra, no hay otra. ¿Sí? O sea que básicamente el vacío se trasciende aprendiendo a habitarlo y quedándote en la incomodidad con el vínculo que tienes, siempre y cuando se cumpla. Dejándotelo sentir, dejándotelo sentir. Y bueno, luego teniendo en cuenta de que hay ciertos vínculos que me van a llevar más a esas sensaciones de vacío, pero porque son vínculos más desde la coraza, desde la superficie, más... Y hay otros vínculos que son mucho más nutritivos porque nos estamos vinculando más desde la vulnerabilidad, se está generando una intimidad, porque nos estamos mostrando también desde eso que nos duele, desde esas sensaciones también a veces más incómodas. Me estoy mostrando al otro tal y como soy. Por lo tanto, ya no hay tanto vacío porque ya como me muestro tal y como soy, hay como más sensación de verdad. Y la verdad nos ayuda a transitar eso. Y luego también para mí es súper importante la conexión espiritual. Yo le llamo Dios, pero llámale como tú quieras, ¿no? Cuanto más te cultivas en ti ese estado en el que estás conectado a Dios, a la energía universal, a lo que tú quieras, pues ahí tienes como todas las herramientas para transitar ese vacío, porque gran parte del vacío es esa sensación de sentirnos separados. Pero cuanto más trabajamos esa unión interna, con Dios o con quien quieras llamarlo, ese vacío va disolviéndose. ¿Cómo es posible que estando conectado contigo mismo a través de Dios o lo que quieras, tengas acceso a estas herramientas? ¿Cómo es posible que estando Sí, conectado a ese estado? tú dices que hay una parte que estoy completamente de acuerdo contigo, que es la parte espiritual, ¿no? Que es que cuando uno está conectado consigo mismo a través de la meditación o la práctica que cada uno quiera hacer, aparecen esas herramientas. Hay muchas personas que a lo mejor el tema de la coraza, el tema de estar conectado con uno mismo, a lo mejor no se terminan de identificar, y yo la pregunta que me haría si estuviese al otro lado y a lo mejor nunca he conectado conmigo mismo o estoy en ese proceso, la pregunta es, ¿cómo sé yo que cuando yo me conecto conmigo mismo, con esta parte espiritual, con esta parte en la que yo empiezo a autorregularme, aparecen esas herramientas? ¿Cómo lo sé? Lo vas a experimentar. O sea, no hay una... Es que es un estado en el que aquello que te preocupaba pierde peso o te sientes esa plenitud interna que no depende tanto de lo de fuera. Por lo tanto, es un estado que lo vas a experimentar en tu cuerpo y es verdad, a partir de ahí te vienen bastantes herramientas. También te pueden... Cuando estás ahí en ese ser más elevado, podamos decirlo, ¿no? Nuestro ego, nuestro personaje, podríamos decir que es el ser limitado, ¿vale? El ser que tiene estas creencias limitantes, pero también está dentro de nosotros este ser elevado. Cuando nosotros tenemos acceso a él, es como una canalización, es como unos superpoderes que te vienen, ¿no? Y ahí pues puedes transitarlo todo mucho mejor. Y yo no creo que nosotros desde el ego podamos hacer esta transformación. Yo creo que es desde el ser elevado. Entonces yo cuando me encuentro con una emoción con una creencia muy limitante, cuando me encuentro con una emoción muy difícil, se la entrego todo el tiempo, porque desde mi ego querer cambiarla es como querer cambiar algo desde el mismo punto en el que lo has creado, ¿sabes? Desde la mente, desde la desde esa mente cognitiva, muchas veces no podemos acceder a esos cambios de creencias, también porque son inconscientes, ¿no? Entonces es confiar en ese ser elevado en ti y entregarlo. Y yo así me he tirado, no sabes, el tiempo. Cada vez que me volví a encontrar con la misma situación, te lo entrego, quiero recordar quién soy, quiero vivirme desde mi ser elevado, yo sé que esto ya no es verdad, esto no resuena con la verdad. Eso cuando te pillas en esa creencia de sentirte no merecedor o de sentirte que vives en la escasez, cuando todos somos abundantes, ¿no? Pero es que está tan en todo, en la sociedad, en todo nuestro transgeneracional, que yo siento que somos la generación que venimos a hacer un cambio aquí muy importante.
y venimos con mucha memoria. Entonces, trascender todas esas creencias limitantes, Es un trabajazo. solamente el ser elevado. O sea, nosotros desde el ego, ya te digo yo que no, es entregárselo a Dios, ser elevado, lo que quieras llamarle, todo el tiempo. Sandra, si pudieses hacerle una pregunta a Dios y supieses que te va a decir la verdad y que va a poder acceder a esa información, ¿qué pregunta le harías? No le pregunto. No me gusta preguntarle. Yo siempre le digo, ayúdame a ver la verdad. Ayúdame a ver la verdad en esta situación. Porque entendiendo que nosotros muchas veces no vemos la verdad, lo vemos a través de las lentes condicionadas de tus creencias, ¿no? Entonces, todo, cada día se lo pido. Ayúdame a ver la verdad, ayúdame a recordar quién soy, ayúdame a vivir desde ahí, ayúdame a volverme un canal de ti, de toda tu energía que me habita. Ya está, no hay que preguntarle nada, porque cuando él te ayuda a ver la verdad, ya está, no hay preguntas, ¿sabes? Está claro, Sandra, que cuando estamos conectados con algo en nuestro interno, nos va apareciendo la verdad y cada vez vamos quitando más capas de ego, ¿no? Por ponerle... Antes has hablado de la importancia de aprender a vincularnos desde la coraza, ¿no? O desde la intimidad real. ¿Cómo sé yo cuando me estoy vinculando desde un sitio o desde otro? Porque luego es muy traicionero. Es muy traicionero. Se las sabe todas. Sí, bueno, no es tanto, es la coraza o vincularte desde el ser, ¿vale? Y para llegar al ser tienes que atravesar la vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, ¿Qué es eso de la vulnerabilidad? vale, pues cuando nos vinculamos desde la coraza, es lo que te decía antes de que la vulnerabilidad al final son las emociones incómodas que no quieres sentir, ¿vale? Todo Como eso, por ejemplo, como por ejemplo yo te decía, yo esto de sentirme no elegida era algo que estaba evitando a todo costa. No sentirte especial, ¿no? Que tú también por ahí también lo has sentido sí, alguna sí, vez. Entonces, ¿qué hicimos? Ponernos un disfraz. Pero ese disfraz, gracias a ese disfraz hemos sobrevivido. No es que el ego sea malo, que la coraza sea mala. La coraza ha tenido su propósito, ¿vale? En el caso de Sandra, se volvió muy seductora, también se puso mucho en el hacer, era muy importante para ella hacer cosas donde se le valorara, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando nos vinculamos mucho tiempo desde ahí, es la típica cita en la que te encuentras con la persona y no, o sea, habéis estado todo el rato vendiéndoos, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez? Como un flyer de presentación, ¿no? Mostrando tu cara más bonita, yo hago esto, yo hago lo otro, no sé cuánto. Yo me pillaba ahí de veces, tú no sabes. En cambio, pues con el tiempo te das cuenta de que ese tipo de vínculo, es lo que te decía, que luego esos vínculos te llevan a un estado de mucho vacío, porque realmente solo has mostrado una cara tuya. Y por esa necesidad de gustar, de que te vean, ¿sabes? En cambio, cuando empiezas a hacer este trabajo, es un poco, bueno, obviamente es incómodo, porque el trabajo de vivirte desde un lugar más auténtico implica atravesar todo eso que has tapado con el disfraz. Por lo tanto, sentir toda tu vulnerabilidad y sentir que Sandra a veces está aquí súper guay y otros días tiene un bajón. Hay días que está motivada, pero hay otros días que no le encuentra el sentido a la vida. Hay días que te muestra, tiene ganas de juego y otros días que no, ¿sabes? Entonces, ver que estas dos caras están en ti, ¿no? Entonces, mostrarte con todo, mostrarte sin esta necesidad de querer gustar, mostrarte con, mira, aquí estoy, un ser vulnerable, no soy ni mejor ni peor, simplemente soy con todo y aquí me muestro así, ¿no? Y cuando atraviesas esa vulnerabilidad, esa incomodidad, ahí es cuando de verdad te empiezas a vincular desde el ser, que el ser es completo, porque ha aceptado su luz y su sombra, ¿no? Y ahí cambia todo. Los vínculos desde la vulnerabilidad generan intimidad, porque tú puedes haberte vinculado con un montón de hombres o mujeres, puedes haber tenido muchísima sexualidad y cero intimidad. Y esto pasa muchísimo. Nos vinculamos desde o ahí. sea, lo intimidante es acostarte con alguien. No, para nada, para nada. Puedes tener sexualidad sin intimidad.
La intimidad es otra cosa. ¿Y puedes tener intimidad sin sexualidad? Exacto, exacto. ¿Y cómo sería eso? Pues tener intimidad, por ejemplo, tú que has venido a algún taller de alquimia vincular, quedarte frente a una persona mirándoos mucho tiempo, hablar de vuestros miedos más profundos, hablar de esas partes de vosotros que más os cuesta mostrar, tocaros desde ahí, desde la pura presencia. Todo eso, todo eso que te lleva a un terreno más vulnerable, que te pone en un estado más blandito, todo eso ya es intimidad. Entonces, podríamos decir que cuando tú en una primera cita conoces a una persona y te dice qué haces o para qué sirves, estaría más encaminado hacia la coraza, ¿no? Para mí sí, para mí Y sí. cuando le preguntas, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes hoy? Estaría más vinculado a la parte vulnerable y a una parte quizás más real. Sí. Y fíjate que no es tanto lo que hace, lo que dices o preguntas, sino la intención detrás. Porque también puedes estar haciéndolo ahí desde la coraza, esto. Puedes también pensar que estás generando intimidad y desde la coraza. ¿Por qué? Porque la intención detrás es mira qué espiritual soy. Y mira cuánto sé de intimidad, ¿no? Porque he hecho 4 cursos de Tantra y mira, es la intención detrás, la intención de decir, mira, no quiero ni gustar, quiero mostrar cómo soy y quiero desde aquí conocerte desde ahí. ¿Y cuántas veces nos pasa, ¿no? Que decimos, vale, ya tengo la lección aprendida, pero volvemos a enamorarnos de aquellos vínculos que no nos aportan en vez de vincularnos de los vínculos que nos nutren? Pues esto es lo que te decía al principio, ¿no? Hay como se le llama la ley de atracción o ley de familiaridad, ¿no? Entonces nos atrae mucho esas personas que justamente nos van a tocar eso que a nosotros nos activa, porque es la memoria esa corporal. Es la memoria que te digo, el autoconcepto que tengo de mí, las creencias. La persona que atraigo es precisamente para confirmar eso que yo estoy creyendo. Entonces, este es el proceso, ¿no? Cuanto más me voy desprogramando, cuanto más voy liberando emocionalmente, voy a cada vez sentir menos atracción por ese tipo de personas, ¿vale? Pero si no, es un campo atractor. Si yo no me he dado el permiso de sentir esas emociones de incomodidad, si yo no las he liberado, voy a traer precisamente, o sea, voy a ir a una fiesta, van a haber 5.000 hombres ahí, pues yo me voy a fijar en los hombres que me van a hacer sentir eso que yo he venido a sentir. O esos hombres que me van a confirmar esa creencia que yo creo de mí. Porque si yo sigo creyéndome que no soy merecedora, yo me voy a fijar en ese hombre que me va a hacer darme cuenta de eso que yo creo. Porque no manifestamos lo que queremos, manifestamos lo que creemos que somos. Todo el tiempo. Entonces, por eso es como una ley de atracción. Entonces, lo importante es darme cuenta, ok, estoy atrayendo esto, vale, sigo trabajando esto en mí. Por ejemplo, atraigo un hombre muy inmaduro para mí esto. Ok, ¿qué me toca hacer? Trabajar yo con la madurez, ¿no? Porque cuando no nos vinculamos de forma consciente, podemos intentar cambiar al otro. Ay, es que este hombre cero disponible, no es maduro. O si estás haciendo este trabajo es, ok, mira, gracias a este espejo, ahora voy a comprometerme con esto en mí. Voy a comprometerme con la madurez, con la disponibilidad y ya está, solo tienes que poner la atención en ti, en que eso esté en ti, integrado. Qué fácil es decirlo, Qué Sandra. fácil es decirlo, lo sé, lo sé, lo sé. Lo fácil es huir, ¿vale? Y de hecho somos expertos, yo el primero, en huir del vacío que yo siento y poder, bueno, pues contrarrestarlo con lo que sea, con una serie, con lo que sea. Claro, ahora está habiendo una crisis de pareja donde hay una falta de compromiso real. Y nos hemos ido de un extremo al otro. Nos hemos ido desde el extremo donde estábamos con parejas para toda la vida, donde ni había intimidad ni había nada, a el otro extremo, donde hoy en día pues es más fácil tener sexo ocasional que tener una relación de verdad. Entonces hay una falta real de compromiso, ¿vale? Hoy en día las parejas no duran tanto como antes, porque no estamos dispuestos a aguantar
que yo lo de aguantar lo cambiaría por entender que es el reflejo que me está poniendo la otra persona para hacer el trabajo que me toca, porque lo fácil es subir y lo difícil es quedarse hoy en día. Entonces, en este proceso, ¿cómo sabemos si estamos huyendo del compromiso, si somos los niños que en este momento no queremos trabajar? Y en ambos casos, ¿cómo sabemos si deberíamos de quedarnos o no? Ya sé que no es una pregunta fácil, pero bueno, yo te la lanzo. Claro. Bueno, es que los vínculos sexoafectivos son en el fondo los que más nos mueven esos temas más incómodos, ¿no? Entonces ahí hay la intención que hay detrás del vínculo es muy importante. Si tú quieres aprovechar los vínculos para evolucionar, o simplemente es como una vía de escape también el vínculo, ¿no? Entonces, si tú de verdad lo que quieres es aprovechar este espejo que te dan los vínculos y hacer este trabajo evolutivo, pues a la mínima que te incomode no te vas a ir corriendo, vas a aprovechar para primero ver de qué te hace espejo, intentar hacerlo diferente. Y obviamente eso no significa que lo tengas que tolerar todo y que tengas que aguantar todas las incomodidades del mundo, claro que no. Lo que sí que la invitación es a que no reacciones desde la herida, a que puedas quedarte ahí en presencia y que no sea una reacción automática de tu herida como lo habrías hecho en otro momento, ¿no? Entonces ahí la invitación es esa, quedarme ahí, qué me está generando esta persona, qué se me está moviendo y a ver si yo en este vínculo puedo compartirme desde este espacio que es más vulnerable. Y cuando empiezas ya a tener vínculos conscientes, cuando esta persona me está activando algo, pues a lo mejor ponernos un rato uno enfrente del otro, mirarnos y darnos unos minutos para hablar de, mira, a mí ahora con esto que has hecho, se me ha movido esto, yo sé que es algo mío, ¿no? Porque yo sé que esto vengo trabajándomelo, pero a mí me ayudaría que la próxima vez, ¿no? que nos encontremos a lo mejor a nivel sexual, pues luego no haya muchos días de ausencia tuya, de no saber nada tuyo, cosas así, cosas que hay que encontrar esos espacios primero para mostrar tu vulnerabilidad, decirle al otro, a mí me incomoda que hagas esto, sé que es mi herida, pero a lo mejor necesitaría del vínculo pues más comunicación o lo que tú necesites, ¿no? Entonces ya empiezas a generar un espacio de intimidad, empiezas a compartirte desde otro lugar. Entonces el vínculo, en vez de ser un activador, se vuelve un recurso para hacerlo diferente a como lo estaba haciendo ahora. Y a lo mejor si estabas vinculándote y se te está despertando el apego más ansioso y al otro el apego más habitativo, que os podáis encontrar y decir, mira, me está pasando esto. Yo ya me ha pasado en otros vínculos y en cuanto se genera un poco de intimidad, necesito salir corriendo, necesito espacio, necesito esto. Entonces, pero yo quiero que trabajemos este vínculo. Entonces, solamente quiero que entiendas que a veces necesito un poquito más de espacio y lo mismo por el otro lado, ¿no? Cuando tienes el apego ansioso, que lo que necesitas es que el otro siempre esté, ¿no? ¿Cómo yo puedo trabajarme el no necesitar tanto al otro, ¿no? El decirle lo que es importante para mí, pero que no se me genere esa dependencia al otro, no perderme en el otro. Entonces aquí aprovechamos los vínculos para generar nuevas maneras de relacionarnos, lo aprovechamos. Pero claro, los dos tenéis que estar en ese momento de querer hacer que el vínculo sea evolutivo, ¿sí? Porque hoy en día está muy de moda el fluir, todo rápido. Entonces, claro, hay que cada uno ser muy honesto y preguntarse qué quiero yo en un vínculo. ¿Quiero eso? ¿Quiero pasar el rato? Que está igual de válido. Puedes elegirlo. O de verdad yo quiero evolucionar con un vínculo. Entonces, tiene que haber un compromiso, una madurez, una responsabilidad y no todo el mundo está listo para eso. A lo mejor te vas a tener que estar unos años más en el otro tipo de relaciones para tomar la decisión de quiero un vínculo consciente. Porque un vínculo consciente no es amor y paz todo el tiempo, es atravesar incomodidad. O sea, que un vínculo consciente es inherente atravesar incomodidad y es inherente que haya un trabajo por parte de los dos de manera continua, día Obvio. tras día, para poder mejorar este músculo que cada uno tenemos a la hora de entender que lo único que nos está proponiendo la otra persona es hacer un trabajo interno. Sí, tiene que haber las dos partes. O sea, tiene que haber por un lado que cada uno quiera hacer su trabajo interno y que cada uno quiera tomar responsabilidad de lo suyo, pero que luego también haya una predisposición de los dos de ayudarse a cambiarlo.
que los dos quieran ser un recurso uno para el otro para hacerlo de forma diferente. Entonces, para eso necesitas expresar tu vulnerabilidad, expresar lo que te duele y expresar lo que necesitas. Saber poner límites también. O sea, es un conjunto, el trabajo interno, pero luego el trabajo vincular. No es todo el rato mi trabajo, es las dos cosas. Porque a veces también me ha venido chicas al acompañamiento y se van al otro extremo, ¿no? Claro, es que esto es responsabilidad mía, es que es todo culpa mía, es que no. O sea, obviamente hay una parte de responsabilidad, pero luego, si este chico no está haciendo también su trabajo, ahí hay que irse. No puedes cargártelo todo tú, ¿sabes? O sea, es un equilibrio. Tiene que haber ese balance. Completamente de acuerdo. Entonces, ejemplo, persona que ahora mismo pues está soltero o soltera. ¿Qué le podemos decir para saber si está buscando o abierta a estar en pareja desde la carencia o desde la plenitud? Ok, pues esto se va a ir viendo, ¿no? Yo primero te diría que, bueno, que haya un trabajo personal de él, de esos espacios con él, de generar primero la intimidad con él o con ella, ¿sí? Y cuando digo esa intimidad es tener esos momentos contigo mismo y que tú te sientas pleno contigo mismo. Que no haya esta búsqueda todo el tiempo porque yo estoy incómoda conmigo mismo. Entonces, primero partir de ahí, partir de una comodidad, de una plenitud, de una vida, mi vida es llena, mi vida tiene todo lo que yo quiero y desde ahí voy a vincularme. ¿Vale? Entonces, primero darme cuenta de si me estoy vinculando porque estoy buscando que mi vida sea diferente, sentirme plena o estoy plena y decido vincularme. Sí, eso primero. Después darme cuenta a medida que me voy vinculando, se me van a ir despertando cosas que me van a ir dando señales de si estoy desde la carencia o no. Porque claro, hay mucho esta tendencia a vincularnos desde el deseo que parte desde la carencia y parte desde la necesidad. Entonces todo el rato es un cuestionarte, ¿no? De todo el rato revisarte desde dónde te estás vinculando, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás de este vínculo? ¿Es que el otro me dé, que el otro se haga cargo de lo que me está incomodando? ¿O es yo me hago cargo y desde ahí me comparto? Y también, bueno, a mí me ayuda mucho también cuando me empiezo a vincular con alguien y ya empiezo a sentir como que a lo mejor se está despertando un poquito de apego, que es muy natural, ¿no? Pero obviamente todos queremos irnos hacia el apego seguro, ¿no? Ni el apego ansioso ni el apego evitativo es el que queremos irnos todos hacia el apego seguro, ¿no? ¿Cuál es el apego seguro? El apego seguro es el que no hay una dependencia, no hay... Para entender el apego seguro, primero te puedo explicar. El apego evitativo es el que cuando se genera intimidad, el otro quiere apartarse, quiere alejarse un tiempo. Le cuesta vincularse a niveles más de intimidad. Y el apego ansioso es el que a la mínima que hay intimidad quiere más, ¿no? Entonces, estos dos tipos de apego se atraen muchísimo. No sé si te ha pasado alguna vez. No, que a mí nunca, que va. No sé de quién hablas. Vale, entonces se trata de que entre estos dos tipos de apego puedan tener una comunicación y puedan entre los dos pendular a ese apego seguro, en el que el que tiene apego evitativo, su trabajo está en quedarme en la intimidad, aunque me incomode, comunicarme más con la otra persona, que no hayan esas ausencias, abrirme más a nivel emocional, aunque me da tanto miedo. Y el que tiene el apego ansioso, su trabajo es no perderse en el otro, no ir a buscar siempre al otro, dejar que haya que sea recíproco, que haya un equilibrio entre el dar y el recibir, porque lo que suele pasar en este tipo de vínculos es que no es un vínculo de paridad, que es un vínculo que uno se pone por encima del otro o al revés, ¿vale? Entonces ahí hay como uno da más y el otro da menos. Cuando hay eso, hay un desbalance. Un apego seguro es cuando los dos se colocan a la paridad y los dos hay un equilibrio entre el dar y el recibir, es recíproco el vínculo y donde no hay estas huidas o esas ansias, donde se genera un equilibrio.
Pero muy pocos tenemos el apego seguro, ¿no? Porque es como te digo, todo se genera en cómo hemos generado el vínculo con nuestros papás. Si tú en tu infancia has vivido un apego seguro, pues de adulto también, pero si en la infancia has vivido lo otro, pues vas a tender ahí. ¿Cuáles son las banderas rojas, ¿no?, a la hora de saber si estoy eligiendo bien o si estoy eligiendo mal? Primero, estar en un estado tuyo de plenitud, porque ahí vas a poder ver con claridad, vas a poder ver más con claridad las señales del otro, porque si no, es que no ves ninguna señal roja, ¿sabes? Muchas veces, o las ves todas rojas, ¿sabes? Entonces, dependiendo de si estás mucho en la herida, en la reacción, ahí no va a haber claridad. Por lo tanto, los pasos son eso, hacer este trabajo de saberte tú cubrir tus carencias, de sentirte pleno y a partir de ahí basarte en los hechos, no proyectar tampoco, lo que hemos dicho antes, ¿no? Qué Dejar de fácil es decirlo proyectar. de no proyectar también, Claro, ¿eh? es muy fácil caer en esa tendencia de proyectar en el otro, pero luego analizar bien las situaciones y intentar ponerlas de la forma más objetiva posible, ¿no? Porque a veces es como que, pero esta persona, yo esperaba esto, pero ahí ya has proyectado, porque tú ya estabas imaginándote que esa persona era de esa manera. Y a lo mejor a esta persona no le sale hacer eso. O sea, empezar a ver a la persona desde la claridad, tal y como es, basarte en sus actos y a partir de ahí tú vas viendo si te apetece quedarte, si no. También otra manera es saber poner límites, saber qué es un sí y qué es un no. Hay a veces acciones que si las dejamos, si las toleramos, entonces estamos diciéndole al universo que te mereces eso, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un equilibrio entre ser flexible, ser una persona abierta a ir poquito a poco co-creando el vínculo, pero también tener claridad de saber ver qué sí y qué no. ¿Sabes? Sobre todo también lo vas a saber en cómo tú te sientes después de vincularte con esa persona. Si se genera ansiedad, si se genera incertidumbre, si se genera, pues no está, ahí ya no estás yéndote por un vínculo seguro. Y a lo mejor no es la otra persona, a lo mejor eres tú que necesitas seguir haciendo ese trabajo. Pero es el el sistema nervioso en equilibrio, en armonía, el que te va a decir, sí, aquí es. Eso te va a permitir también ver con mucha claridad. Y para parejas que ya llevan un tiempo, que han pasado a lo mejor la fase del enamoramiento, ¿no?, haya habido montaña rusa o no. Es decir, cuando ya empieza una relación a transformarse en lo que es el amor, ¿no?, ¿cuáles son, no sé, los rituales, los consejos, o sea, cuáles son los tips que les podríamos dar para que esta relación, una vez que ha pasado esa primera fase, sea sostenible a lo largo del tiempo? Para mí es importante que los dos se comprometan en que cada cierto tiempo hayan encuentros desde esta intimidad, desde estos espacios donde se puede poner uno enfrente del otro, mirarse por mucho tiempo que lleven, conectar con la mirada, que se den espacios también para hablar, expresarse. Por ejemplo, 3 minutos cada uno solamente escucha, el otro simplemente expresa y expresar en qué momento del vínculo estás, qué se te está moviendo, qué estás necesitando, todo el tiempo, que haya esa comunicación, porque a veces cuando llevamos un tiempo ya con la persona, lo damos por garantizado, que ya nos conocemos, y entonces también podemos caer en una zona de confort, ¿no? Pero a lo mejor se nos están moviendo cosas, ¿no? Entonces, esos espacios para daros 3 minutitos cada uno a expresar en qué momento estoy del vínculo, qué se me mueve, qué necesito. Y luego daros espacios también para autoexploraros, ¿no? A nivel de intimidad, por ejemplo, pues daros un espacio para daros un masaje con lo que estéis necesitando cada uno, que cada uno exprese, pues me gustaría recibir hoy esto, y que uno le dé, el otro reciba, luego al revés. Que hayan espacios para cultivar esto, porque esto se cultiva, claro que sí, porque si no es temporal. Esto es algo que se tiene que co-crear entre los dos y para eso tiene que haber una voluntad de los dos de querer que el vínculo funcione y no caer en la comodidad, en la rutina. Tiene que haber un llamado a querer ese compromiso a esto hay que cuidarlo. Es como una plantita, ¿no? Si tú no la riegas, pues se va a acabar secando.
Antes has hablado de la importancia de la parte somática, ¿no? Eh, ¿Cómo el yoga o el masaje o los talleres que haces sobre alquimia vincular pueden acercarnos a conectar con esta verdad? Vale, estos tipos de herramientas que utilizo son para desarrollar la habilidad de estar en el cuerpo, ¿no? Todo lo que es lo que diferencia el trabajo somático del trabajo físico es que no nos quedamos solamente con lo físico y el movimiento, por ejemplo, es toda la información que atraviesa el cuerpo. Por lo tanto, no es tanto lo que hacemos, sino lo que sentimos cuando lo hacemos, ¿vale? Tanto en el yoga como en el masaje. Estamos entrando en el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es el lenguaje del inconsciente. Y ahí es donde reside la verdad que la mente muchas veces no comprende. La mente condicionada muchas veces no puede llegar a la verdad que el cuerpo nos está todo el rato expresando. Entonces, estas herramientas nos ayudan a desarrollar la intercepción, que es la capacidad de escuchar y acompañar al cuerpo. Y eso de forma natural te va a ayudar a saber autorregular tu sistema nervioso. Y eso es clave para vincularnos desde un lugar sano. Clave. Entonces es aprender a escuchar al cuerpo, aprender a escuchar cuándo es un sí, cuándo es un no, cuándo me estoy perdiendo en el otro, cuándo me estoy evadiendo del otro. Y poderme compartir con más verdad. Si yo estoy conectada a mi cuerpo, estoy conectada a un espacio que es mucho más verdadero que cuando me vinculo desde la mente. Entonces, todo lo que sean herramientas para bajarnos al cuerpo son súper bienvenidas en el día de hoy, en esta sociedad en la que está muy bien, que nos han ayudado a desarrollar la mente y hemos llegado a niveles de conocimiento muy elevados en esta sociedad, pero ahora ya la evolución humana es a llegar al corazón. Entonces, todo lo que vaya por ahí va a ayudar. Para todas aquellas personas que se hayan dado cuenta, pues que tienen una manera de amar que puede cambiar, ¿no? Porque lo han aprendido con sus padres, o los chicos o las chicas que se den cuenta de que también llevan cargas de linaje, ¿qué práctica o qué podrían hacer para poder darse cuenta y entender y producir un cambio para poder tener relaciones más conscientes? Bueno, primero que haya un compromiso con ese trabajo, ¿vale? Porque hay que querer. Primero tiene que haber un compromiso de verdad con esta sanación. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a lugares súper incómodos. Es súper fácil tirar la toalla. Es muy fácil vivir dormido, ¿eh? Es como más y sedarnos con lo de fuera. Querer entrar a hacer este trabajo primero requiere voluntad, requiere compromiso, requiere también responsabilidad de hacerte cargo y requiere también madurez. Y la madurez te la da la experiencia, ¿vale? Pero todo lo que son prácticas de autoconocimiento, para mí las más importantes, como te digo, ha sido todo ese proceso de liberación emocional. En mi caso ha sido a través de lo somático, a través de las sensaciones corporales, todo el tema de todo el rato ir pillándonos en creencias. Toda la realidad que vamos manifestando es un espejo de nuestras creencias, todo el rato ir haciendo este trabajo de desprogramarnos. Y esto no es un día y ya está, es continuo. Es un trabajo continuo, continuo de entrenamiento mental, de elegir. Tenemos el libre albedrío desde donde yo me quiero vivir, ¿no? Desde el ego, desde la creencia más limitante de mi ser o desde mi ser elevado, ¿no? Después, todo ese trabajo de conexión interna, todo ese trabajo de escuchar a mi cuerpo, todo ese trabajo de conexión espiritual para ir cada vez más hacia ese ser elevado, cada vez tener más interiorizado ese estado, ¿no? Porque así es mucho más fácil volver a nosotros cada vez que lo de fuera nos desestabilice, porque ese estado del que yo te hablo no puede ser alterado por nada externo. Pero es muy fácil, ¿no? Caemos todo el rato en esta separación, ¿no? Y en esta dualidad en la que vivimos como seres humanos, que nos sentimos así. Entonces es muy fácil caer en la ilusión, ¿no? Entonces, tener ese recurso bien anclado de poder volver a ese estado elevado que no depende de nada externo, clave, clave. Conectando con Dios o como quieras llamarle, pero es que es a lo que más te puedes agarrar en esta experiencia humana para transitar todas estas olas que nos van a venir, porque nos van a seguir viniendo, ¿no?
Y bueno, y todo lo que sean prácticas que te puedan ayudar un poquito a liberar esa memoria, pues están las constelaciones familiares, a otros les va mejor otro tipo de terapia. Cuando hay esa intención de querer sanar, te van a llegar las herramientas y a cada persona le va mejor una cosa u otra. Yo te he compartido lo que a mí me ha ayudado más, que es esas son las a las que yo me he agarrado y te habla alguien que lo ha probado muchas cosas. O sea, Todo, casi todo. no sé qué terapia no habré probado, ¿no? Porque ha sido un compromiso muy fuerte con sanar. Y ahí seguimos, porque esto no es algo que acaba, esto es algo que es continuo. Sandra, si pudieras dar un solo consejo para todas aquellas personas que quieren practicar el amor consciente, ¿cuál sería? Comprométete primero con el amor, sentir eso dentro tuyo. Comprométete con eso. Porque cuando estás ahí, cuando estás en ese estado de plenitud, ya todo lo demás te viene dado, ¿sabes? Lo primero es trabajarte en esa libertad interna. Y esa libertad interna te la da ese estado en lo que no estés tan dependiendo de lo de fuera. Que no sea tan fácil que lo de fuera altere tu estado emocional. Que como humano va a pasar. Pero como te digo, para mí el consejo base es enraizar bien ese estado, comprometerte con esa libertad interna. Y cuando hablo de libertad, para mí es sinónimo de amor. O sea, son lo mismo, van de la mano. Porque cuando hay esa libertad interna, hay mucha necesidad de compartir todo ese amor que hay en mí. Cuando de verdad hacemos este trabajo de recordar quién somos y nos sentimos plenos, esto lo quieres dar, es que no te queda otra, estás tan lleno que quieres darlo, quieres compartirte desde ahí. Y compartirte desde ahí ya no tiene nada que ver con el otro tipo de amor, con el que hay alguna atadura, hay alguna limitación. No, el amor en realidad lo que hace es expandirte. No hay nada que pierdas con el amor, no hay nada que pierdas, todo lo contrario. Y va de la mano de la libertad, ¿no? No pueden ir separados. Entonces, comprométete con sentir eso dentro. Y ya. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, por aportar tu verdad y por, de alguna manera, poder influir en esta parte, ¿no? de abrir camino, como tú has dicho, y desde la humildad, pues compartir lo que te ha funcionado. Así que gracias. Sí, para mí ha sido un placer. La verdad que es un tema que me apasiona y pues el que he tenido que transitar mucho y entonces todo lo que yo pueda compartir bajo mi experiencia, si puede llegar a alguien, si puede traerle un poquito de claridad a alguien, pues ya con eso yo súper, súper feliz. Así que muchas gracias por darme este espacio. Bueno, hoy Sandra nos deja las llaves para empezar a vivir el amor desde otro sitio. Y ahora, si este episodio te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte las próximas conversaciones aquí en Relaciónate y también para darme apoyo. Aquí vamos a hablar de amor consciente, de vínculos, de espiritualidad y nos vamos a intentar acercarnos un poquito más a la verdad. Y te recuerdo que tienes más vídeos en el canal que pueden ayudarte a transformar tu manera de amar, así que haz clic aquí y sigue con el viaje con nosotros.